Las palabras de hoy son Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis capítulo 3, versos 1, 7 y 14. Sardis, del griego sardeis, el sol, antigua capital del reino de Lidia, estaba ubicada en la ladera del monte Molo, protegida en dos de sus lados por el río Pactolo, tributario de Hermo. La ciudad original fue edificada totalmente sobre la colina y provista de fuertes muros protectores. Más tarde se extendió hasta la llanura que se encuentra al pie. Aparece en la historia por primera vez en el siglo VII a.C., cuando era la capital del reino de Lidia, el país donde se inventaron las monedas acuñadas tan importantes para la economía mundial. En el 457 a.C., Ciro tomó la ciudad y se llevó prisionero a Creso, su rey, quien era fabulosamente rico. De allí en adelante se convirtió en la capital de una satrapía persa, desde donde los persas dirigían sus ataques contra los griegos. Más tarde cambió de manos y varias veces. Primero la tomó Alejandro, después Antíoco el Grande, y en el 190 a.C. se incorporó al reino del Pérgamo, cuando este reino pasó a ser una posesión romana. En el año 133 a.C., Sardis tomó parte de la provincia de Asia. Un terremoto la arrasó en el año 17 después de Cristo, pero la reconstruyeron con la ayuda del emperador Tiberio. Su destrucción final ocurrió en el año 1402, cuando la conquistaron los mongoles a las órdenes de Timur o Tameirán. Nada quedó de su antigua gloria, salvo algunas ruinas. La siguiente palabra es Filadelfia, del griego Filadelfeia, amor fraternal, de hermano o amor de hermano, ciudad interior del Asia Menor occidental, sobre el río Cogamus, un tributario de Hermus. Estuvo al pie del monte Molus, a unos 40 kilómetros al sureste de Sardis, sobre el camino a Colosas. Fue fundada por Atalo II, Filadelfo de Pérgamo, año 150 a.C., que la llamó Filadelfia o amor fraternal como una indicación de su lealtad por su hermano mayor Eumenes II, que lo había precedido en el trono de Pérgamo. La ciudad fue destruida por el terremoto en el mismo año que lo había sido Sardis, ya mencionada, año 17 después de Cristo, y fue reconstruida por Tiberio. Por causa de su belleza, los escritores antiguos llamaron a la ciudad la pequeña Atenas. Cambió de manos repetidas veces en los siglos siguientes y hoy es una ciudad pequeña llamada Alasheir, que significa ciudad rojiza. No se puede ver sobre la superficie restos importantes, con excepción de una parte del muro antiguo y una antigua iglesia. En la ciudad existía una congregación cristiana antes del fin del siglo I. Lo demuestra el mensaje de Juan en la iglesia de Filadelfia, en el Apocalipsis, escrito en la isla de Patmos. Esta carta no contenía ningún reproche, lo que indica que el nivel espiritual de la iglesia de Filadelfia debió haber sido excelente. Y la última palabra es Laodicea, del griego laodikeia, quizás signifique corte de justicia del pueblo, o la justicia del pueblo, o un pueblo juzgado. Importante ciudad del oeste del Asia Menor, en Frigia. Estaba situada sobre el borde del valle del río Lico, tributario del Meandro, en medio de montañas que oscilan entre 2.400 y 2.750 metros de altura. Probablemente fue fundada por Antíoco II, quien le puso ese nombre en homenaje a su hermana y esposa Laodice,
le puso ese nombre, y la pobló con sirios y judíos trasplantados de Babilonia. La ciudad no alcanzó importancia hasta que formó parte de la provincia romana de Asia, organizada en el segundo siglo antes de Cristo. Fue famosa en los tiempos del Nuevo Testamento como centro comercial, ya que fabricaban una lana negra brillante y unas ropas localmente con ella, artículos que eran exportados a muchos países. También muy conocido en todo el mundo antiguo por un polvo especial para la vista que preparaban. La ciudad se consideraba a sí mismo tan rica que cuando un terremoto la destruyó en el año 60 después de Cristo, sus habitantes, a diferencia de las otras ciudades, rechazaron la ayuda de Roma y la reconstruyeron con sus propios recursos. Tal cual se presenta la descripción de la Odisea en Apocalipsis como una iglesia que se cree muy a sí misma, muy capaz, así como ellos rechazaron ser reconstruidos. Cuando ocurrió el terremoto, allí demostraron esta cualidad. La ciudad cambió de manos muchas veces en los siglos siguientes y fue finalmente destruida por los turcos en el siglo VIII. Desde ese tiempo permaneció en ruinas y ha venido a servir de cantera para obtener materiales de construcción para la vecina ciudad de Denizli. El sitio lleva el nombre de Eski-Hisar, que significa castillo viejo. Una iglesia cristiana existía en la ciudad cuando Pablo escribió su epístola a los Colosenses, año 62 después de Cristo, pero el apóstol aparentemente nunca estuvo antes en ella. Es posible que Epafras, nativo de la vecina Colosas, haya sido el fundador del cristianismo en esa región. Incluso se dice que el libro de Éfeso es una carta que Pablo le envió a los laodicenses que estuvo perdida. Pero no hay pruebas que lo confirmen. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.